Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous revoir pour une nouvelle vidéo de Sème en voyage. Merci pour vos commentaires sur ma dernière vidéo. Il y a des nouvelles questions qui sont arrivées. Il y aura une deuxième vidéo de questions-réponses, je ne sais pas quand, mais ça viendra. Aujourd'hui, on est en Colombie avec le 3e chapitre de Mochileando Ando. Si vous n'avez pas vu les 2 premiers chapitres de Mochileando Ando, je vous les laisse dans la description, juste ici. On y va, parceros. De Cartagena nos fuimos a Cabo de la Vela, en el extremo norte de Colombia, en la región de La Guajira, que es en su mayoría habitada por la comunidad indígena Wayuu. Para llegar a Cabo de la Vela, el viaje es bastante largo y caótico. Hay que hacer una escala obligatoria en la ciudad de Uribia. Es de ahí donde van y vienen las camionetas que llevan los locales, los turistas, pero también los víveres. Como lo pueden ver, viajamos con agua. Nos dijeron que era mejor llevar nuestro propio galón porque allá escasea y por lo tanto es muy cara, pero también hasta viajamos con un chivo en nuestros pies. El viaje de Uribia a Cabo toma un poco de tiempo porque hay que esperar a que todas las camionetas se llenen. Pero una vez que arrancan es 1 hora de viaje en medio del desierto con un calor impresionante y muchos cactus. Si vas a Cabo con la idea de hospedarte en un hostal 4 estrellas, no vas a encontrar, pero vas a encontrar cosas más padres. Miren nada más mi cuarto frente al mar. Un techo y unas paredes de paja, un estante para colgar cositas y 2 hamacas. Y ya, ¿qué más pedir a la vida con esto? Hay una conexión con el entorno increíble. Como ya no hay luz pasada cierta hora, porque los hospedajes apagan el generador con el que se abastecen en electricidad, vi un cielo estrellado como jamás lo había visto en la vida. De hecho, les aconsejan que se levanten de noche para sacar foto. O si gustan, se pueden nada más tirar en la arena con la panza al aire y ver la Vía Láctea. El mar es tranquilo, tibio, no hay ola, es como una piscina gigante. Puedes estar allá horas y disfrutarlo. Al atardecer, cuando se levanta el viento, van a poder ver la gente haciendo kitesurf. Pueden ver unos alumnos experimentados que van a dar vueltas y darles un espectáculo de acrobacias y unos que apenas están aprendiendo, pero que lo están disfrutando un montón. Y con el sol de fondo metiéndose, como cayendo al mar. Si les gusta turistear tranquilos, relajados, Cabo de la Vela es definitivamente un lugar que les aconsejo. Pueden estar ahí días y días, mientras hayan llevado su agua, claro, disfrutarlo, porque no es tan turístico como otras partes de Colombia. La prochaine étape, après Cabo de la Vela, c'est Medellín, la 2e plus grande ville de Colombie après Bogota. Pour y arriver, on a fait un voyage en bus de 20 heures qui, en plus de très long, était vraiment pas confortable. La compagnie de bus nous a mis que des films d'Adam Sandler, Au secours, et le show d'un comédien colombien qui s'appelle Peter Albeiro. Quand je suis arrivée à Medellín le matin, autant vous dire que j'ai presque embrassé le sol. Après Cabo de la Vela, c'était vraiment agréable de retrouver un climat plus clément. Medellín, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Llegando, tomé el metro y me llamó mucho la atención que la voz, además de darte la estación, también te daba unos mensajes de civilidad. Por ejemplo, sonríe, cuando estornudas, tápate la boca. Saludar, sonreír y ser amable es muy fácil. Comparta con nosotros la cultura metro para que este viaje sea muy agradable para todos. Si deseamos escuchar música en el tren, utilicemos audífonos. El metro es ancho, limpio, va rápido y no tan lleno. À Medellín, il y a beaucoup à voir. Mais si on me demanderait mes incontournables, ce serait el Parque de los Pies Descalzos. C'est idéal pour prendre un break, marcher pieds nus, regarder les bambous, s'allonger. Et la Plaza Botero, juste en face du Palacio Uribe Uribe. C'est là où il y a des sculptures de Fernando Botero qui sont reconnaissables entre mille pour leur forme ronde. On a aussi visité la Biblioteca EPM, Empresas Públicas de Medellín, qui a une architecture moderne impressionnante. Et on est allé prendre une bière et un café au Salon de Malaga.
C'est une escale obligatoire, un lieu emblématique et traditionnel de Medellín. Como ya se estarán dando cuenta, la política cultural de Medellín no solo está centrada en los barrios céntricos o acomodados, sino que la puedes ver cuando caminas en cualquier parte de la ciudad. Por ejemplo, tomamos el Metro Cable, que es el teleférico de la ciudad, para ir a ver el Parque Biblioteca España, que se encuentra en un barrio conflictivo. Lamentablemente estaba en mantenimiento, no lo pudimos visitar. Ce qui a beaucoup attiré mon attention à Medellín, c'est pas seulement le travail culturel ou d'éducation, mais aussi le travail de mémoire. Pour vous donner un exemple, on est allé visiter le musée de la mémoire, qui parle de la vague de violence qu'a vécue la Colombie dans les années 80-90 et comment la culture lui a permis de se remettre sur pied et d'être plus résiliente. Para hospedarnos en Medellín, otra vez hicimos uso de Couchsurfing y conocimos una hermosa familia compuesta de 3 generaciones de mujeres, la abuela Noemi, la mamá Olga y la nieta Stephanie. Ellas nos enseñaron otra parte de Medellín, la pasamos genial, las recordamos y las extrañamos. Les mando un enorme beso. El último día de nuestra estancia en Medellín, nos llevaron las chicas a la terraza de su edificio y ahí pudimos ver una vista increíble de toda la ciudad con las iluminaciones de Navidad. Barrio Boston, te mando saludos. Antes de salir de Medellín y de irnos al próximo punto, déjenme darles una recomendación gastronómica, que para mí no vale porque no como carne, pero a mi esposo le fascinó, que es la bandeja paisa, que como su nombre lo indica, es un plato muy antioqueño y muy de Medellín. Lleva frijoles, arroz, arepa de maíz, plátano, chorizo, chicharrón, huevo, aguacate. Es completito, completito. A ver amigos, ¿se les antoja? Y para los que ya lo han probado, ¿qué onda? ¿Les gustó la bandeja paisa? Après l'agitation de Medellín, on est allé prendre un petit peu de repos a Santa Rosa de Cabal. Es donde se encuentran las mejores aguas termales de Colombia, según lo que nos han dicho. Y otra característica de Santa Rosa de Cabal es que es muy famosa por sus chorizos santarrosanos. Sin albur, porque ya los vi. Yo no les puedo decir si es una fama merecida porque no como carne. Entonces si van, prueban y me dicen qué tal. Après la chaleur de Cabo de la Vela, le climat tempéré de Medellín, là on a eu un petit peu froid à Santa Rosa. Vous vous souvenez que dans la première vidéo de Mochileando Ando, je vous avais dit qu'on dormait dans des endroits très divers tout au long de ce voyage. Ahora bien, miren esta belleza de lugar donde nos tocó esta vez echar la casa de campaña. Ça a été très ressourçant de dormir au milieu de la montagne, des bois, en écoutant le bruit de l'eau. También había en este lugar, como lo pueden ver en la foto, un columpio, donde te subes, te meces y ves todo el paisaje verde. Du camping, on a marché 1 kilomètre sur un chemin de terre pour aller voir les eaux thermales. C'est 3 piscines d'eau chaude, mais aussi une cascade d'eau froide. Santa Rosa de Cabal, hay que recalcar que pertenece a la zona cafetera de Colombia. Y la neta, sí, excelente café. Como lo vieron, la pasamos muy bien y descansamos lo suficiente para seguir con nuestro viaje. En el próximo capítulo vamos a seguir en el sur de Colombia, pero también vamos a pasar nuestra primera aduana, la primera migración para ir a Ecuador. Ya verán cómo nos fue. Pour ne perdre aucun chapitre de Mochileando Ando, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge juste ici en dessous qui dit s'abonner. Je vous attends. Et je voudrais aussi remercier tous les backpackers qui m'ont écrit et qui m'ont partagé leur expérience de voyage. Ça me fait très plaisir de vous lire. D'ailleurs, vous savez que vous pouvez laisser vos commentaires juste ici en dessous. Et une fois que vous avez donné clic ici juste en dessous à s'abonner à ma chaîne YouTube C'est mon voyage, vous pouvez aller sur ma page Facebook qui porte le même nom, C'est mon voyage. Je vous laisse le lien dans la description. On se voit très bientôt, je vous envoie un bisou. Porque ya muchos habrán dado cuenta de dónde estoy y ya me voy a ver mi película. Nos vemos.